Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, Cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme, dice. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdona. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz.
¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Gracias por acudir a nuestra cita de esta noche. Ustedes saben, estamos en una de las semanas más importantes de nuestro calendario evangélico, justamente hablando de la Semana de la Pasión de Cristo. Y bueno, nosotros empezamos en realidad hablando acerca de la Pasión de Cristo el día domingo en la mañana, durante el servicio, hablando acerca de este acontecimiento histórico que se da justamente en torno al, ya casi a la parte final del ministerio de Jesús, cuando Él ingresa a Jerusalén en esta famosa entrada triunfal. Y bueno, sabemos por la historia bíblica, justamente este evento ocurrió de domingo y Jesús va entrando a Jerusalén para culminar su ministerio. Él había estado durante 3 años haciendo la obra de Dios, trayendo a conciencia la propia vida que ellos habían decidido vivir. Se supone dentro del contexto de honra al Señor, pero en realidad ellos habían vivido sus vidas sin considerar a Dios. Entonces aparece Jesús en el escenario donde hay una nación que vive una cultura religiosa, no vive una fe real ni dinámica, sino una cultura religiosa donde abundaban las palabras, los ritos. Sin embargo, no había una reflexión sincera del corazón. Y mientras el pueblo esperaba un libertador, un Mesías político que lo sacase adelante y se enfrentase a la Roma conquistadora, que era en ese momento la nación más poderosa de su tiempo y al cual ellos tenían que servir. Entonces ellos esperaban este Mesías libertador. Ahora Jesús llega a Jerusalén y por fin, después de 3 años, él abiertamente acepta la adoración, el reconocimiento como el Mesías que realmente era. Entonces cuando él viene y va entrando a Jerusalén, las personas comienzan a quitarse sus mantos, él va entrando en este pollino, cumpliendo las profecías bíblicas que se hacían en torno a él y a su ingreso hacia la ciudad de Jerusalén, y todo el mundo sabía esto, sabía que el Mesías iba a venir de esta manera. Entonces Jesús llega y ve a la ciudad, se entristece al ver a la ciudad, porque esta misma ciudad que en su momento le alaba, finalmente lo va a crucificar. Entendiendo estas cosas, llega el día lunes. El día lunes en la mañana Jesús tiene hambre y durante el camino se encuentra con una higuera que no ha dado fruto. Entonces la maldice, dice el Evangelio de Marcos. Cuando la maldice, esta higuera, ellos siguen su camino y entran al templo. Por segunda vez Jesús va a volcar todo lo que había ocurrido en el templo. Ese templo que se supone que tenía que ser el lugar de adoración a Dios se había vuelto una cueva de ladrones, porque tanto los sumos sacerdotes como los cambistas que estaban allí hacían un gran negocio estafando al pueblo que venía con sinceridad a adorar al Señor. Entonces Dios, el Señor, purifica el templo con su presencia y al mismo tiempo derribando todos estos obstáculos que realmente eran obstáculos para que el Señor pueda ser adorado. Finalmente llega el día martes. El día martes en la mañana Jesús vuelve a pasar por este lugar donde estaba la higuera. Esta higuera ya estaba completamente seca. Los discípulos se sorprenden cómo es que tan rápido podía haberse secado un árbol completo. Sin embargo, Jesús sigue su camino. Cuando él llega a Jerusalén, las autoridades comienzan a cuestionar su autoridad. Y Jesús empieza a enseñarles por parábolas acerca de la parábola de los 2 hijos que aparece en el libro de Mateo 21, la parábola de los ladrones malvados y finalmente la parábola de la fiesta de las bodas, donde en cada una de estas enseñanzas había una reflexión donde se exhortaba a los líderes de Israel por su dureza de corazón. Finalmente está pasando el día martes, los líderes judíos tratan de ponerle una trampa a Jesús y ellos comienzan a citar tres preguntas difíciles. Una de ellas tiene que ver con la cuestión del tributo. Ustedes recuerdan esa famosa frase, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, justamente se da en ese contexto. La segunda trampa tiene que ver con la trampa de la resurrección, cuando ellos dan un ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar en la resurrección en el caso de un hombre que se casó con una persona y no tuvo hijos, etcétera? Y Jesús finalmente les va a decir, ustedes se equivocan teniendo la ley, ¿no? Están interpretando mal la ley. Entonces esa es una segunda reflexión. Así llegamos a la tercera reflexión. Y en la tercera reflexión, para responder a la pregunta acerca de cuál es el mandamiento mayor, el más grande de todos los mandamientos. Y cuando Jesús hace la respuesta, realmente los líderes religiosos se ven en ridículo porque tienen que reconocer que lo que Jesús está diciendo es la verdad.
En realidad, la historia bíblica aquí durante la semana no nos dice mucho acerca del día miércoles, pero sabemos que las enseñanzas continúan. Jesús habla acerca de la falsedad de la doctrina de los fariseos, el cual, viviendo en el engaño, hacían errar a los demás, creyendo cosas erradas y aplicando esas cuestiones erradas a su propia vida también. Jesús habla acerca de la ofrenda de la viuda, este famoso pasaje donde hay una mujer que no tiene mayores recursos que 2 monedas y que sigue siendo una lección muy importante para nosotros el día de hoy. Jesús habla acerca de la destrucción del templo, que ocurriría 40 años más tarde. Finalmente habla de las señales del fin, de esa parábola de las 10 vírgenes y de su segunda venida, de los eventos que iban a ocurrir, de las catástrofes, de las guerras, de los rumores de guerra, de las pestes. Y finalmente, una de las cuestiones que se va a tratar aquí el día miércoles, justamente previos al día de la Pascua, es que las autoridades justamente con Judas se reúnen para prender a Jesús, esa traición, esa famosa traición que se iba a llevar a cabo en la cena allí en Betania. Cuando llegamos al día jueves, Jesús, no se habla mucho acerca del día jueves, parece que ellos tuvieron un día normal. Ya para las horas de la noche, entre 6 y 7 de la noche, Jesús mandó a sus discípulos a preparar el lugar y preparar los elementos para esa famosa cena. Ellos entre las 7 y 8 de la noche, ellos encuentran el lugar, el Señor les enseña, justamente les da esa nueva institución de la cena del Señor y cómo tiene que ser recordada por los quienes seguimos sus caminos. Entre eso de las 9 de la noche, cuando ellos ya han acabado de cenar, Jesús va con sus discípulos a un lugar apartado para orar, y cuando ellos están ahí, dice que Jesús va a orar y al regrese los encuentra que están dormidos. Y no es que estaban dormidos solo del cansancio de lo que habían vivido esa semana, están dormidos porque se sentían acongojados por todo lo que iba a acontecer. Jesús en ese momento les dice, ustedes tienen que perseverar en oración para que puedan resistir la tentación. ¿Cuál tentación? ¿La tentación del pecado, de un pecado sexual o alguna cosa similar? La respuesta es no, sino más bien al evento que iban a ocurrir justamente cuando lo iban a aprender. Es decir, ellos iban a ser tentados a rechazar y a escapar y a negar a Cristo. Entonces, ellos no lo habían entendido hasta que llegue el evento. En este proceso, en todo este momento que se da entre el día jueves, entre las 10 de la noche, es que él comienza esa oración donde se ve su agonía, donde él está sufriendo y su sudor es tan fuerte que parecen gotas de sangre. Esto es lo que nos va a registrar Lucas de una manera particular, sabiendo que Lucas era médico. Otro detalle que nosotros vamos a ver es que entre las 10 y 12 de la noche, entre las 11 y 12 de la noche, ocurre lo que es la traición. Cómo es que este discípulo que había andado con Jesús durante esos 3 años, finalmente lo va a traicionar a través de un beso. De la manera más cobarde, va a entregar al Señor por unas monedas de plata, por dinero. Y es interesante esto porque dentro del cuadro que nosotros entendemos de las leyes del pueblo de Israel, los juicios de madrugada estaban prohibidos. Pero entre la 1 y las 5 de la mañana, es cuando Jesús, ya habiendo sido prendido, Pedro ya le ha cortado la oreja a este siervo del centurión, a Jesús lo ha sanado en medio de esa trifulca que hay. Jesús es llevado frente a las autoridades judías. Primero dice que es llevado frente a Anás, luego Caifás y finalmente al Sanedrín. Eso ocurre, este evento ocurre, y toma nota de esto, el día viernes entre la 1 y las 5 de la mañana. Esto es toda la semana de la pasión que está ocurriendo en este tiempo. El Sanedrín era ese consejo supremo de los judíos que se encargaba básicamente de los asuntos de Estado y los asuntos de religión. Sabemos que la religión y el Estado iban de la mano dentro del pueblo judío y por lo tanto este Sanedrín era el consejo, era el tribunal más grande y más importante. Entonces lo que ellos decidían, esto es lo que se hacía dentro de la nación. Entonces allí están ellos observando estas cosas. Jesús está siendo llevado de una manera secreta para que el pueblo no se levante y más bien lo puedan defender, sino más bien todo se hace secretamente y se hace velozmente. Y justo yo hablaba de eso con mi esposa. Cuando la justicia, por lo general, tenemos la percepción de que la justicia actúa con lentitud. Y cuando la justicia actúa con rapidez, usualmente no es justicia.
Y esto es lo que está ocurriendo con el Señor Jesús. A Él lo prenden y no esperan a la mañana para hacer justicia con Él, sino de madrugada se reúnen rápidamente para sentenciarlo a muerte, porque sabemos que ellos querían matarlo desde un inicio de su ministerio. Jesús no andaba con ellos, Jesús no les reconocía su autoridad, Jesús más bien los confrontaba, los llamaba hipócritas. Y ellos sabían que esto era verdad, por lo tanto, dentro de sus corazones pensaban las maneras de cómo agarrarlo y matarlo. Hasta este momento Jesús había escapado en diferentes momentos. Cuando ellos quisieron prenderlo, cuando quisieron apedrearlo, Jesús escapó en medio de todos. Pero en este momento Jesús está allí frente a ellos. Él no va a escapar más porque ha llegado la hora, ha llegado el momento donde Él tiene que ser sacrificado. Entonces, leyendo un poco lo que es el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, básicamente hablamos que aquí en este momento el tribunal judío ha llegado a la conclusión, porque ellos han preguntado a Jesús, ¿quién eres tú? Y entonces, porque este era el tema, ¿no? ¿De qué se le podía acusar a Jesús para mandarlo a la muerte? ¿Cuál era la razón principal para ejecutarlo como alguien peligroso? La razón es porque Él se hizo llamar Hijo de Dios. Esta es la razón. La razón humana y lógica que ellos llegaron a conclusión es tenemos que matarlo porque Él dice ser Hijo de Dios. Ahora, si en nuestros días alguien te pregunta si tú eres un Hijo de Dios, yo creo que la mayoría de cristianos diríamos que sí, soy un Hijo de Dios. Pero en este momento los judíos estaban entendiendo que cuando Jesús dijo que era Hijo de Dios, Él estaba diciendo que era igual en esencia que Dios el Padre. Por lo tanto, Él era Dios. Y esto constituía una blasfemia tal que ellos no pudieron soportar. Entonces, dentro de la religión judía y dentro de los estatutos que ellos tenían, la blasfemia tenía que ser castigado con la muerte. Entonces, lo que hicieron inmediatamente fue acusarlo de blasfemia y acusarlo de muerte. Le dieron sentencia en ese mismo momento, entre 1 y 5 de la mañana. Ya con el Sanedrín, que era este grupo importante de 25 a 70 de las personas, de los aristócratas más importantes de la nación, ellos habían dado sentencia de muerte. Pero como ellos estaban bajo el yugo de Roma, ellos no podían matarlo, no podían matar a Jesús. Es más, el pueblo podía venírseles encima, entonces ellos tuvieron que idear nuevas maneras para poder llevarlo a la muerte. Entonces, como ellos no podían matarlo por cuestiones de religión, por más que eran válidas para ellos, ellos lo llevaron frente a la autoridad de Roma, porque Roma sí podía darle muerte. Ahora, es interesante porque los romanos no podían sentenciar muerte por una cuestión de religión. Entonces ellos idearon 3 razones políticas para sentenciar o para acusar a Jesucristo de ser un traidor. Y la primera tenía que ver que dijeron que Jesús había sido desleal a Roma y lo estaban acusando de querer apartar al pueblo y serle desleal a esta nación a la cual ellos servían. Por más que ellos odiaban a Roma, pero ahora en este momento ellos se hacen los políticamente correctos, ¿no? Y están diciendo que Jesús es un traidor, que está levantando a la gente para traicionar a Roma. La segunda razón que ellos dan para poder condenar a muerte a Jesús, y esto tiene que ser aprobado por Roma, es que ellos afirmaban que Jesús estaba prohibiendo que los judíos den tributo al César. Y ustedes van a recordar esa famosa frase que dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos en este momento están diciendo que Jesús había promovido que el pueblo no dé los tributos a Roma. Y Roma, para poder existir como imperio, tenían que recibir los tributos. La tercera razón es que ellos estaban acusando a Jesús de hacerse rey a sí mismo. ¿Y esto qué implicaba? De que al tener los judíos un nuevo rey, entonces no tenían que respetar la autoridad de los romanos, ni a César. Entonces ellos dijeron, bueno, como no tenemos razones, o nuestras razones religiosas no son suficientes razones para que los romanos puedan matarlo, entonces tenemos que idear razones políticas, y esas fueron las razones por las cuales llevaron a Jesús frente a Pilato. Pilato, al entender estas cosas, él llegó a la conclusión que Jesús no era digno de muerte, lo llevó a un lugar aparte, habló con él, y simplemente la respuesta fue, él no es digno de muerte, este hombre no tiene ni una responsabilidad, pero las autoridades judías estaban comprometidas a causarle la muerte a Jesús. Entonces, como a de lugar, ellos tenían que encontrar o tenían que presionar lo suficiente para que Pilatos no tuviese otra opción que darle sentencia de muerte. Pero en ese momento Pilatos se enteró de que Herodes Antipas había llegado a Jerusalén, a la ciudad. Entonces, para ese momento, Herodes Antipas, no hay que confundirlo con Herodes el Grande. Herodes el Grande era el padre de Herodes Antipas, pero este Herodes el Grande fue aquel
personaje que cuando oyó que los magos decían que había nacido el rey de los judíos, mandó matar a todos los niños. Ese fue Herodes el Grande. Ese ya había muerto y su hijo había heredado su posición. Y por lo tanto Herodes Antipas era aquel gobernador que en su momento fue sorprendido y confrontado por Juan el Bautista. Y Herodes le mandó cortar la cabeza y ponerle en un plato cuando él estaba encarcelado. Ustedes recuerdan la historia bíblica. Este mismo Herodes Antipas había oído hablar de Jesús y había escuchado buenas cosas de Jesús. ¿Qué dice él? Dice que él mandó llamar a Jesús o lo recibió para hacerle algunas preguntas y encontrar, quizás ver algún milagro de parte de él. Al interrogar a Jesús, Jesús no dio ni una respuesta. Entonces lo que él hizo al ver que éste no respondía fue mandarlo a flagelar físicamente y lo destrozaron a golpes a Jesús. Y nuevamente, como él no tuvo respuesta, lo volvieron a enviar donde estaba Pilatos. Pilatos, al verse nuevamente presionado porque ni el otro quería tomar la decisión de mandarlo a la muerte, ahora él estaba presionado porque no tenía otra opción y por la presión que ejercía todo el pueblo, porque el pueblo ya estaban totalmente con la euforia de querer verlo muerto y allí estaban los líderes religiosos exigiendo su muerte. Finalmente, Poncio Pilatos da la sentencia de muerte en contra de Jesús. En este momento de la historia, Jesús es condenado a muerte y es aproximadamente 9 de la mañana del día viernes. El día viernes, 9 de la mañana, un día como hoy, Jesús fue camino hacia su crucifixión. Dice que mientras él iba por el camino, encontraron a un hombre que lo mandaron a que cargue la cruz hasta llegar donde tenía que ser crucificado. Jesús fue crucificado entre 9 de la mañana y 12 del día. Durante esas horas fueron las horas de su agonía. Allí Jesús estaba crucificado en la cruz y con él dice que iban dos ladrones que estaban recibiendo la justa paga por su delito. Ahí estaba Jesús con ellos y uno de ellos le dijo: si tú eres el Mesías, tú eres Dios, entonces manda que nosotros podamos ser libres en este momento. Y uno de ellos dice que le respondió y le dijo: ¿acaso no temes al Señor tu Dios? ¿Acaso no te das cuenta que nosotros estamos aquí por causa de nuestros delitos, por causa de lo mal que hemos hecho? Pero Él es un hombre justo. Este hombre, al parecer, en ese momento tuvo la conversión. Porque le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? ¿Qué lugar es el paraíso en realidad? Nosotros hablamos de eso semanas atrás cuando hablamos acerca del aguijón de la carne del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12. El tercer cielo, el paraíso, es la morada donde vive Dios. Hablamos de un cielo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, hay un cielo más allá que donde están las estrellas, pero hay un otro cielo, un tercer cielo donde vive Dios. Este lugar, Jesús le dijo a este hombre: tú estarías conmigo hoy mismo en el paraíso. Dice que más o menos era mediodía cuando Jesús dio sus últimas palabras. Él estando en la cruz, llevando el pecado de todos nosotros, él dijo: consumado es. Y con esto terminó su ministerio terrenal aquí en la tierra con nosotros. Lo que él quiso decir es: Señor Dios, todo lo que tú me encomendaste hacer, todo se ha cumplido. Ya todo está hecho, no falta nada. Estoy listo. Y en ese mismo momento Jesús entregó el Espíritu. Dice que ocurrieron dos eventos inmediatamente tras su muerte. Cuando él expiró, ocurrieron dos cosas. Uno es que el cielo se puso totalmente oscuro, como de noche, por 3 horas. Entre el mediodía, donde el sol es intenso en realidad en esos lugares del planeta, o a 40 grados aproximadamente. Dice que en ese mismo momento, por 3 horas, hasta las 3 de la tarde aproximadamente, todo se volvió oscuridad. La gente comenzó a reconocer y dice que algunos de los que estaban allí, de los oficiales, dijeron: realmente este es el rey de los judíos. Porque reflexionaron y al ver todo lo que estaba ocurriendo no tuvieron otra opción que reconocer que Jesús es Dios, que ellos habían sido los causantes de la muerte del Mesías. Pero hubieron otros que no se arrepintieron. Pero un segundo evento que ocurre tras su muerte es que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo del templo de Israel se rompe en dos. Cuando este velo se rompe en dos, esto nos da un mensaje ahora para todos nosotros, lo cual quiere decir que ya no hay esa separación que nos impedía
acercarnos a Dios. Ahora más bien, el camino, hay un nuevo camino para acercarnos a Dios y ese camino es Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros llegamos a este punto de la historia, dice entre 3 y 6 de la tarde, se acerca un hombre llamado José, José de Arimatea, y se acerca a las autoridades y les pide el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo en un lugar que no había sido usado antes. Entonces, al parecer le entregan el cuerpo de Jesús entre ese periodo de tiempo y lo llevan a enterrar ese mismo viernes, decimos casi a las 6 de la tarde. ¿Qué ocurre después de esto? Ocurren los sucesos que yo te voy a compartir el día domingo en la mañana, no te los voy a compartir ahora, pero yo quería traer una reflexión sobre esto porque normalmente como familia, mi esposa y yo, mis hijas, nos sentamos a almorzar los días domingos y vemos una película juntos, ¿no? Siempre decimos el domingo es para pasarlo en familia. Y hoy lo hicimos así, en la mañana, nos sentamos al mediodía para almorzar juntos. Y como siempre vemos una película, mi esposo y yo hablamos acerca de guiar a nuestras hijas a reflexionar sobre la Semana Santa y sobre el sacrificio de Cristo. Pusimos una película acerca del sacrificio de Cristo. Y mis hijas comenzaron a identificar los eventos, porque ahí cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando Jesús dio de alimentar a 5.000 personas con los panes y los peces, y mis hijas iban poniéndole en la historia, y una de ellas decía, yo lo leí la semana pasada y esto es así, y mira papá, él es Pedro, él es Juan, él es Judas el que lo va a traicionar, y cada una de ellas podía reflexionar e identificarlas dentro de ese cuadro histórico, lo cual a mí sinceramente como padre me dio mucha satisfacción, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar en lo siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo tuvo que sacrificarse por nosotros? ¿Para qué? ¿Qué iba a ganar Él? No, porque finalmente cuando uno hace un sacrificio es porque yo voy a ganar algo. Pero ¿qué iba a ganar el Señor? Y yo quiero darte una respuesta a esto. Hay 3 razones. Yo creo que hay más razones. Yo leí un libro que hay 50 razones por las cuales Jesucristo fue a la cruz. Pero yo solo quiero darte 3 razones esta noche. La primera razón por la cual Jesucristo se sacrificó en la cruz fue para aplacar la ira de Dios. Dios estaba eternamente enojado por el pecado del hombre. Él no podía pasar por alto esa ofensa. Es una ofensa demasiado grande como para dejarla así nomás y pasarle por agua tibia. Él tenía su santidad le exigía que ese castigo tenía que ser eterno, de la misma manera que la ofensa había sido eterna. Entonces, ¿qué nos dice Romanos capítulo 6? Romanos 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo justo es que el hombre tenga que morir por sus pecados. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó nuestro lugar para aplacar la ira del Padre. Mira qué tremendo es esto. Porque yo no lo haría. Yo creo que tú tampoco lo harías. Y no dejarías que tus hijos tengan que ser sacrificados por alguien que no conoces. Pero Dios lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por nosotros para aplacar la ira de Dios. Esta es la primera razón. La segunda es para complacer a Dios. Jesús no solamente quiso cumplir lo que Dios quería, Él quiso hacerlo porque quería agradar a su Padre. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Y qué importante es esto, porque el Señor no solo quería sacrificarse, sino quería hacerlo de tal manera que el Padre se sienta satisfecho por su sacrificio. Así que Jesucristo no se sacrificó con dolor, no lo hizo con enojo, lo hizo con placer, porque sabía que esto iba a agradar al Padre. Pero el Señor también se sacrificó por nosotros porque realmente nos ama. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por lo tanto, cuando Jesús se sacrificó por amor. Así como los que somos padres, cuando somos padres hacemos cosas por amor. Y quizás la gente no va a entender eso, va a decir, pero ¿cómo es que puedes hacer una cosa así? Y la respuesta es porque amo a mis hijos lo suficiente como para hacer este sacrificio por ellos. Así fue el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Fue por amor. Y sabes que Él espera exactamente lo mismo. Cuando Él estaba en la cruz, habían dos ladrones a su lado. Uno de ellos le reprochó, le exigió, y el otro reconoció su incapacidad y lo reconoció a Él como Dios.
A uno se fue a la condenación eterna y con el otro se fue al paraíso. El Señor espera una respuesta también de parte tuya. Yo te agradezco sinceramente por haberte conectado esta noche. Sé que esto no es parte de nuestro programa, pero este es un momento muy especial para la reflexión. Yo espero que Dios te haya hablado esta noche y que tú lleves esto a tu propio corazón, lo compartas con tus hijos, lo compartas con tus hijas y puedas gozarte en realidad de todas estas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Pero para terminar, permítame hacerlo a través de una oración. Amado Padre Celestial, yo te agradezco por la oportunidad de estar aquí con tu iglesia, reflexionando sobre tu sacrificio en la cruz. Sabemos, Señor, que los hombres creyeron que estaban triunfando con haberte llevado a la muerte. Sin embargo, a través de tu palabra sabemos que se estaba cumpliendo tu plan a cabalidad. Y lo hiciste voluntariamente, lo hiciste conscientemente y lo hiciste por amor. Y te agradecemos por esa salvación. Gracias, Señor, por ser fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero animarte esta noche a poder reflexionar un tema tan importante como este con tu familia y poder también reflexionar para tu propia vida. Espero que puedas acompañarnos el día domingo a las 11 de la mañana porque tenemos Santa Cena y queremos celebrarlo contigo como parte de nuestra iglesia. Sé parte de nosotros para continuar la historia y finalmente saber qué es lo que hizo el Señor con ese sacrificio en la cruz. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí.
también yo estaba allí.